Introducción. De acuerdo con la FAO, la carne de ave constituye una importante fuente de proteína animal, de fósforo, así como también de vitaminas del complejo B. Este tipo de carne presenta un porcentaje de grasa inferior a la mayoría de las restantes carnes de corte, como la carne bovina, y la proporción de ácidos grasos insaturados es mayor que la proporción de ácidos grasos saturados, lo cual constituye una alternativa saludable al consumo de carnes rojas. Posterior a esto, las carnes de ave se caracterizan por presentar una alta incidencia de contaminación microbiana con patógenos tales como Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, por lo que es necesario para su destrucción obtener una temperatura mínima interna de 74 a 75 grados Celsius. Y según el tipo de cocción empleado se necesita un tiempo determinado. Plancha de 15 a 20 minutos, al horno 1 hora y 15 minutos, en sartén 20 minutos, hirviendo en agua 1 hora. Los materiales e insumos a utilizar en esta práctica fueron 2 mulos de pollo con piel, aceite vegetal, pechuga de pollo sin hueso y sin piel, limón, harina de trigo, sal y pimienta, romero, balanza digital, utensilios de medidas caseras y platos desechables. Primeramente, se limpiaron los muslos usando papel absorbente. Se determinó el peso inicial de cada uno de los muslos. Seguidamente se salpimentaron cada uno de los muslos. Luego de esto se cocinó uno de los muslos en método de inmersión, teniendo en cuenta una cantidad de agua considerable durante un tiempo de 1 hora. Una vez finalizado el método de cocción, se procedió a determinar la temperatura interna y el peso final del producto. Y por último, se realizó la evaluación sensorial. Por otro lado, el otro muslo fue sofrito en una sartén con una pequeña cantidad de aceite vegetal durante 20 minutos. Después de retirar el muslo de la sartén, se determinó la temperatura interna y el peso final. Y por último, se realizó la evaluación sensorial. Primeramente, se retiró cuidadosamente la piel y los huesos de las 2 pechugas empleadas. Luego se determinó el peso inicial de cada pechuga. Posterior a esto, se humedeció la pechuga de pollo en un plato con parte del jugo exprimido del limón. Continuamente se calentó en una sartén las 2 cucharadas de aceite con el romero y fue freída la pechuga previamente cubierta de harina durante 7 minutos aproximadamente de cada lado. Después fue medida la temperatura interna y pesaje final de la pechuga 1 para posterior a esto realizar el análisis sensorial. La pechuga número 2 fue sumergida en zumo de limón y posterior a esta cubierta con harina de trigo. Luego se calentó en una sartén las 2 cucharadas de aceite con el romero y fue freída la pechuga aproximadamente durante 7 minutos por cada lado. Después, la pechuga fue retirada del fuego y reservada aparte. Seguidamente se agregó el jugo de limón restante y la harina restante a la sartén donde se estaba cocinando el pollo. Adicionalmente, con un poco de ralladura de limón, se mezcló y se formó una salsa homogénea en donde fue vertida nuevamente la pechuga de pollo. Finalmente fue medida la temperatura interna y el peso final de la pechuga 2 para posterior a esto realizar la evaluación sensorial. Se obtuvo como resultado unos productos con características sensoriales aceptables y aptos para el consumo humano, comparando por ejemplo los análisis sensoriales de la cocción en medio líquido, en donde se obtuvo un color muy pálido, sin olor, sabor muy simple, textura muy suave y jugosidad en cuanto a la capacidad de retención de agua elevada. Por el contrario, de la pechuga de pollo al limón a la plancha, en donde se obtuvo un color pálido con manchas negras, color ahumado, sabor aceptable, textura crocante y una jugosidad en cuanto a la capacidad de retención de agua muy reducida.
Además de esto, se obtuvo como resultado que la pechuga que fue sometida a la plancha tuvo un menor rendimiento, mientras que la pechuga freída obtuvo un mayor rendimiento. Finalmente, todos los productos obtuvieron un promedio en temperatura interna de 77 grados Celsius. Se realizaron dos flujogramas, uno para el estudio del efecto del método de cocción y otro para la preparación de carnes de aves, pechuga, de pollo al limón, en los cuales se describen los procedimientos paso a paso realizados anteriormente. La relación entre características sensoriales y rendimiento se da en que entre menor rendimiento haya, la textura se vuelve más seca, la jugosidad asociada a la capacidad de retención de agua es muy reducida, el olor se torna ahumado y el color más oscuro. A diferencia de aquellas carnes que presentaron un rendimiento mayor generando una jugosidad más alta, una textura más suave, un sabor más agradable y un color muy dorado. Este tipo de carne presenta un porcentaje de grasa inferior a la mayoría de las restantes carnes y la proporción de ácidos grasos insaturados es mayor que la proporción de ácidos grasos saturados, lo cual constituye una alternativa saludable. Por otro lado, esta carne contiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades equivalentes a la necesidad del cuerpo humano. Así, el organismo la digiere y absorbe fácilmente. Los productos y subproductos cárnicos de origen animal son los que se obtienen al finalizar la industrialización. Los subproductos se pueden dividir en dos grupos según el grado de elaboración. En elaborados, por ejemplo, la harina de vísceras, aceite de vísceras, entre otros. Y sin elaborar, por ejemplo, plumas, cáscaras. También se pueden clasificar con respecto al consumo humano en comestible para la especie humana, como grasa, albúminas de sangre, hígado, corazón, y incomestibles para la especie humana, como el sebo, cuero, alimento para el consumo de los animales y hueso. Conclusión. En la práctica de efecto del método de cocción y preparación de carnes de aves, se aprendió los diferentes métodos de cocción, así como el rendimiento de los diferentes métodos, destacando en ella sus características sensoriales como olor, sabor, textura y jugosidad. También los componentes importantes que las constituyen, como lo es la proteína, fósforo y vitaminas del complejo B. Además de esto, se logró cumplir todos aquellos objetivos propuestos en esta práctica.